Hemos pasado de cirugías radicales a cirugías donde el componente estético es muy importante, o sea, el primer paso de desescalar tratamiento en la parte de oncología, en particular en cirugía. ¿Qué tenemos entonces en cuanto a la modalidad de escalar tratamiento de la quimioterapia citotóxica? Básicamente estamos hablando de medicamentos en los cuales ya conocemos desde hace mucho tiempo. Ustedes ya que han participado en los congresos internacionales se han visto que charlas sobre agentes nuevos de quimioterapia no las hay. Entonces es sacar el máximo provecho de los tratamientos que ya en este momento están disponibles o venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Existen varias formas de incrementar la densidad de la dosis y los beneficios de los tratamientos. Esto fue publicado ya hace 20 años por el doctor Larry Norton en Seminars Oncology, donde nos decía que se pueden usar dosis altas de la quimioterapia en cada ciclo, se puede reducir los intervalos para los tratamientos y se puede administrar los intervalos, los medicamentos en una forma secuencial. De esta manera, y siguiendo el modelo gompersiano del desarrollo del cáncer, la idea es que si nosotros tenemos un intervalo de administración de tratamiento, este puede ser el comportamiento de la enfermedad y finalmente puede quedar un volumen mínimo que finalmente va a desarrollar nuevamente el tumor. El dar dosis más alta podemos lograr tener mejores resultados en cuanto a disminución del volumen tumoral y este va a ser mayor si estas dosis se van a administrar en periodos más cortos. Igual, la alternancia de los tratamientos permite entonces que podamos nosotros utilizar medicamentos sobre ciertos tipos de células que pueden ser sensibles a uno o a otra terapia, bien sea administrado de manera que sea de administración alternante o secuencial. Ya hace aproximadamente unos 17, 18 años se hicieron las presentaciones de tratamientos de antraciclinas, básicamente el esquema habitual que nosotros conocemos, con modificaciones de las dosis de 60, 75 y 80 miligramos por metro cuadrado, y la conclusión fue que no hay un beneficio real por la administración de dosis más altas para las antraciclinas. Este es un trabajo que fue presentado por el grupo italiano de mastología, en el cual se hace una comparación muy interesante y es la administración del esquema convencional de antraciclinas más taxanos cada 3 semanas versus antraciclinas más taxanos cada 2 semanas, y se hace una comparación adicional de la adición del 5-fluorouracilo en el esquema de cada 3 o de cada 2 semanas. Los resultados que muestra el estudio es que aquellos pacientes que reciben dosis administrada cada 2 semanas, bien sea con 5-fluorouracilo o sin el 5-fluorouracilo, tienen beneficio en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad y a la sobrevida global. Este trabajo fue tenido en cuenta en este metaanálisis que fue presentado hace ya 4 años en Breast Cancer Review, en donde la conclusión de este estudio y de este metaanálisis, y teniendo en cuenta otros trabajos de diseño similar con dosis densas, se ve que los pacientes que han sido operados y que reciben tratamiento con intervalos más pequeños, no cada 3 sino cada 2 semanas, tienen beneficio en cuanto a la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. El análisis que presenta este estudio es que el beneficio básicamente son para los pacientes que son receptores hormonales negativos. En diciembre del 2017 hubo una presentación muy interesante que a mi modo de ver ha pasado un poquito desapercibida, y es este grupo que ya todos conocemos, que ha marcado tendencia importante en las pautas de manejo con quimioterapia o con terapia biológica para cáncer de mama. Es un metaanálisis que incluye diferentes modalidades de tratamiento en los cuales se hacía la comparación de estudios de cada 2 semanas versus cada 3 semanas, o la administración secuencial de los medicamentos cada 3 semanas o concomitante, o la administración concomitante, administración secuencial cada 2 semanas, o comparado contra esquemas concomitantes en los cuales había variación en los medicamentos que se utilizaban en la primera o en la segunda fase. Las conclusiones de este trabajo, que fueron presentadas en San Antonio en el 2017, dice que para aquellos pacientes que reciben tratamiento cada 2 semanas y que se compara contra el mismo esquema, es decir, por ejemplo, el AC cada 2, luego seguido de taxano, versus el AC cada 3, seguido de taxano, hay una diferencia importante en cuanto al beneficio
Para la recurrencia, en una disminución de 4.3% para los pacientes con la dosis densa en cuanto a la recurrencia y una disminución de la mortalidad del 2.8%, que de acuerdo al diseño del estudio es estadísticamente significativo para la administración cada 2 versus cada 3 semanas. Se hizo la comparación con esquemas en los cuales se utilizan el mismo medicamento o se utilizan medicamentos diferentes en la parte secuencial y los resultados son similares en cuanto al beneficio de la recurrencia y en cuanto al beneficio de la mortalidad. Los estudios agrupados, se hizo una comparación para aquellos pacientes que eran receptores hormonales positivos y receptores hormonales negativos y se vio que existe diferencia inclusive para los pacientes que son receptores hormonales positivos. Obviamente ya se había demostrado por metaanálisis anteriores beneficio para los pacientes que no son receptores hormonales negativos. ¿Qué se puede decir entonces de la quimioterapia en dosis densa? Que a pesar de que sean estudios diferentes, y los mecanismos que se pretendan alcanzar para lograr las dosis densas sean diferentes, los resultados son similares. El acortar el intervalo entre los ciclos y la administración secuencial de atraciclina y de quimioterapia con taxanos reduce el riesgo de recurrencia y hay mejoría también en cuanto a la mortalidad y hay respuesta similar independiente si estos pacientes tienen receptores hormonales positivos o no y no hay un incremento de la mortalidad asociada al cáncer, que era una de las condiciones importantes que se tenían en cuenta y era la preocupación que si daba más dosis esto significaba que se aumentaba más la toxicidad. Obviamente esos son esquemas que son soportados con factor estimulante de colonias, pero ya en este momento lo podemos utilizar de manera muy fácil, inclusive lo tenemos en el plan de beneficios para nuestro país. En el Congreso de St. Gallen del año pasado, solamente de todas las preguntas que se hicieron, solamente se planteó una pregunta que se refería a la quimioterapia adyuvante en pacientes triple negativos y decía si se debería utilizar la quimioterapia en dosis densa como un régimen preferencial para estos pacientes. Fíjense que cerca del 40% dijeron que no, que sí, y casi el 60% con una extensión de 7, o sea, 50 y tantos, dijeron que no. O sea, a pesar de la información disponible y de los metaanálisis que estaban publicados, el de San Antonio se presentó después de esta reunión, no hay un consenso, por lo menos en los expertos, en cuanto a la utilización de la dosis densa. Asumo yo que con la información que tenemos actualmente, en este año, en el St. Gallen que va a haber próximamente, esperemos que haya más preguntas y posiblemente se pueda discutir un poco más sobre este tema. ¿Qué tenemos para desescalar tratamiento? Entonces, hay un boom importante sobre el desarrollo de las firmas genéticas. El primero de los estudios que fue presentado es el MINDAT, del cual todos estamos familiarizados, y voy a hacer una interpretación personal del diseño, lo cual quiero que lo tengan en cuenta, que es una interpretación personal, no es ninguna guía de manejo, pero quiero mostrarles cómo veo yo el diseño del estudio. Analicemos. El diseño del estudio, el objetivo principal del estudio son aquellos pacientes que se les hacía la prueba del MAMAPRIN y se hacía evaluación desde el punto de vista clínico, evaluación de riesgo con una prueba del adjuvant online. Si el paciente tenía un MAMAPRIN de alto riesgo y una evaluación clínica de alto riesgo, el paciente recibía quimioterapia. Si el paciente tenía una evaluación de riesgo bajo y el MAMAPRIN era de bajo riesgo, ese paciente no recibía quimioterapia. Esta es la definición de riesgo. Entonces, es el riesgo de recaída del 88% para los pacientes con receptor hormonal positivo, un riesgo mayor que eso se considera de alto riesgo, o del 92% para los pacientes con receptores hormonales negativos. Evaluación medida por adjuvant online. No es lo que nosotros habitualmente hacemos, que vemos 3 parámetros y decimos este es de alto, este es de bajo riesgo. O sea, tiene un porcentaje con el cual se debe hacer la interpretación. Entonces, el objetivo primario del estudio era evaluar los pacientes que recibían que tenían un comportamiento clínico de alto riesgo y MAMAPRIN de bajo riesgo, no más
El estudio no está diseñado para la condición diferente, o sea, que sea para clínico de bajo riesgo y MAMAPRIN de alto riesgo. Es un estudio de no inferioridad. ¿Qué significa que sea un estudio de no inferioridad? Que los parámetros en los cuales se evalúa el beneficio está definido por el investigador. Y en este caso, el límite inferior de no inferioridad es del 5%. Lo que caiga por debajo del 5% es inferior, lo que caiga por arriba es no inferioridad. Y esto es lo que dice en la parte de métodos del estudio. Quiero llamar su atención entonces nuevamente sobre el Adjuvant Online y sobre los beneficios con un límite de no inferioridad del 95%. Vamos a repetir el estudio. Yo tengo un paciente y voy a hacer el Adjuvant Online. Esto es lo que me encuentro. Adjuvant Online ya no existe. No hay forma de hacerlo. Entonces lo que hacemos de manera no clara es que nosotros asignamos un riesgo solamente por lo que nosotros queremos. Sin embargo, cuando analizamos el diseño, el estudio, los materiales y métodos que aparecen como documentos adicionales en la publicación del New England, dice que se puede utilizar el PREDICT. Este PREDICT es hecho por los ingleses, el NIH, y hice este ejercicio. Recuerde que el diseño fue por Adjuvant Online, sin embargo dice que este se puede utilizar. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una paciente de 33 años que no es posmenopáusica, con ER2 positivo, con un Ki-67 bajo, con una tumor de 18 milímetros y un grado 2. De acuerdo con esto, esta plataforma me permite evaluar entonces el riesgo a 5 o a 10 años. El diseño del estudio dice que el riesgo se evalúa con un límite inferior del 8% a 10 años. O sea que esta paciente caería como una enfermedad de alto riesgo, porque tiene un intervalo que no alcanzo a leerlo bien ahí, pero es más o menos como del 80 y tantos. O sea, es un paciente de alto riesgo para riesgo de recaída a 10 años. Me puse a hacer el ejercicio sobre la definición de tamaño de la muestra. Entonces, con los datos que da el estudio y con los intervalos que da los autores, el tamaño de la muestra debe ser de 5.706 pacientes. El estudio tiene 6.600 pacientes. Inicialmente se diseñó para 6.000 pacientes y se incluyeron 600 adicionales porque hubo un cambio en la forma como se hizo la determinación del MAMAPRIN. Ustedes recuerdan que antes se hacía en tejido fresco, luego se hizo en tejido de parafina. Ese cambio implica que las enzimas que se utilizan para la extracción de DNA es diferente y el porcentaje de respuesta es diferente. Entonces ellos, para disminuir ese posible error, aumentaron la muestra. Pero aquí el problema, pasaron de 6.000 a 6.600 pacientes. Pero recuerde que el objetivo primario del estudio es a aquellos pacientes con receptor hormonal, con factor de riesgo clínico alto y con MAMAPRIN de bajo riesgo. Ese, que es el objetivo principal, no tiene 6.600 pacientes, tiene 1.500 pacientes. O sea que de entrada el diseño del estudio tiene una población inferior a la que necesitaba de acuerdo a los parámetros que eran dados por los investigadores. Sin embargo, sacamos conclusiones de eso. Y no solamente sacamos conclusiones de eso, sino que sacamos conclusiones para lo cual el estudio no estaba diseñado, que son pacientes con clínico bajo y MAMAPRIN de alto riesgo. Y fueron publicados como tal en el artículo del New England. Recuerden que les estaba mencionando que el riesgo se evaluaba con una probabilidad de recaída a 10 años. Sin embargo, aquí menciona que el intervalo de confianza es para un riesgo de recaída a 5 años. Volvamos al ejemplo que teníamos inicialmente. Para la paciente de 33 años, receptor hormonal positivo, ER2 positivo, que era de alto riesgo a 10 años, el riesgo cae como de bajo para los 5 años.
O sea que nosotros estamos tomando pacientes de riesgo alto para compararlo como riesgo alto, pero el análisis los hacemos con un comportamiento a 5 años. O sea que esta paciente caería dentro del parámetro de enfermedades de bajo riesgo. Por eso nos reportan un estudio de no inferioridad, con un parámetro de beneficio definido por el investigador del 5%. Tenemos que el grupo incluía pacientes con tumores grado 3, que yo sigo considerando, y vuelvo otra vez al error, de que los pacientes con grado 3 son de alto riesgo, pero de acuerdo al modelo matemático puede que no lo sea. Y quizá lo más interesante es que incluye paciente HER2 positivo y pacientes triple negativo. ¿Esto qué puede pasar? Que puede dar el error que se incluyen los pacientes y que estos pacientes sean incluidos como pacientes beneficiarios posibles del estudio. Ahora, es un estudio de no inferioridad para tratamiento de quimioterapia, pero la quimioterapia tiene otra observación, y es que no hay una quimioterapia homogénea para evaluar frente a no dar tratamiento. Y es que se hizo una segunda aleatorización, los pacientes que recibían tratamiento con antraciclinas frente a los pacientes que recibían tratamiento con docetaxel y capecitabina. ¿Para qué se hizo esto? No lo sé, porque el diseño del estudio no permite sacar ninguna conclusión, el tamaño de la muestra no permite sacar ninguna conclusión, pero cuando nosotros tomamos 2 esquemas de tratamiento para comparar frente a no dar nada, eso ya de por sí nos puede afectar los resultados del estudio. Y no solamente eso, ¿qué pasa para los pacientes que reciben tratamiento hormonal? Se hace una nueva aleatorización y se compara 7 años de letrozol frente a 2 años de tamoxifen más 5 años de letrozol. Nuevamente, ¿es igual? Si es igual, entonces ¿para qué lo aleatoriza? Y si asume que no es igual, la aleatorización puede arrojar que el comportamiento de esta enfermedad en el brazo de control tenga un desenlace diferente. Esto es lo que nos reporta el estudio. Estas son las gráficas tomadas directamente de la publicación del New England, en donde la sobrevida es un estudio de no inferioridad, o sea que la conclusión de este estudio, con las observaciones que le hago, es que para los pacientes que son riesgo clínico alto y riesgo genómico bajo, a pesar de que el tamaño de la muestra no es el adecuado, estos pacientes es lo mismo darles que no darles quimioterapia si el riesgo desde el punto de vista genómico es bajo. Pero más llamativo es aún que para un estudio cuya diseño no estaba ni siquiera contemplado dentro del cálculo de la muestra, para riesgo clínico bajo o genómico alto, el comportamiento es igual. De manera que si nosotros asumimos que el diseño está bien hecho y miramos las gráficas y nosotros tenemos un paciente con un riesgo clínico bajo, con un mamaprim alto, si se va a comportar igual, no deberíamos darle quimioterapia, y yo creo que ninguno de nosotros hace eso. Pero es lo que arroja el estudio, o sea, ¿le vamos a creer al estudio o no le vamos a creer en todo su diseño? Y esto es lo que pasa en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad. Ese es el comportamiento de las curvas. Esta diferencia de las curvas cae dentro del rango de no inferioridad, aunque nosotros a primer vistazo veamos que es más grande, el diseño de la curva no es, el diseño del estudio dice que no es inferior. Y esa es la conclusión que arrojan los estudios, y vemos nosotros que inmediatamente salen publicaciones en los noticieros, porque salieron los noticieros. Señoras, si usted tiene cáncer de seno, no necesariamente debe recibir quimioterapia porque existe este trabajo y este estudio. Y fue presentado en los noticieros, inclusive hasta aquí. ¿Qué podemos decir de MindGap? ¿A qué pacientes solicitarlos? Y poco de paréntesis, yo solicitaría si asumo que el diseño del estudio está correcto, si el tamaño de la muestra me parece satisfactorio y quedo contento con el resultado. De acuerdo con el diseño del estudio, se incluyen pacientes estados 1 a 3A con 3 ganglios positivos, si asumimos que todo está bien. Excepto, y esa es una observación personal, para pacientes con buen pronóstico clínico, que puede ser hasta el 41% de acuerdo al diseño del estudio, porque si el diseño del estudio y le vamos a creer a las conclusiones, esos pacientes les va bien, tenga o no tenga el mamaprim. Entonces no se lo hagamos a los que tienen un reporte de buen pronóstico clínico. Para los pacientes HER2 positivo, 20%, ellos incluyeron 20% y cuando se hizo el diseño del estudio se estaba corriendo y el esquema que se estaba haciendo, el esquema era
Ahora al final de la charla ustedes van a ver que las posibles herramientas para tratar los pacientes ER2 cambian. Entonces yo no incluiría pacientes ER2 para hacerle un MAMAPRIN, aunque el estudio lo contempla. Tampoco lo haría para los pacientes triple negativos, y mucho menos si son grado 3. Y sin duda, no debe ser un criterio de selección para que este paciente sea remitido a oncología, que es lo que vemos que está pasando actualmente en nuestro medio. ¿Qué pasa con el TAILORx? Y ya voy por la mitad del tiempo y todavía me falta mucha charla. Este trabajo fue presentado por el doctor Joe Sparano en ASCO del año pasado, con base en las presentaciones iniciales en las cuales el NACP20 definieron los criterios para que los pacientes fueran de alto o de bajo riesgo y definieron unos valores de recurrencia que era menor de 18 o más de 31 de acuerdo con este estudio. Cuando yo estaba revisando la charla siempre recordaba lo que nos decían nosotros los cirujanos, es que el MAMAPRIN no tiene una zona gris y el Oncotype la tiene. De todas maneras, la definición de los intervalos son definiciones hechas al azar. Pero no es mejor poder tener uno la posibilidad de pensar qué es lo que puede mejorar y utilizar el tratamiento a que esa decisión solamente la tome un resultado genético. Eso normalmente es una interpretación personal. Y no estoy a favor de uno o del otro porque ya les voy a comentar lo que encontré en cuanto al diseño del TAILORx. Esta es una fotografía tomada directamente de la presentación de ASCO del año pasado. Entonces el TAILORx es un estudio también de no inferioridad, pero el límite de no inferioridad para este estudio es diferente al que tomaron para el MAMAPRIN. En este caso es del 10%. Si ustedes veían, de acuerdo a las gráficas, que 5% podía darnos unos márgenes de comportamiento de la evolución de la enfermedad muy importantes, en ese caso 10% puede ser mayor. Esta es la definición desde el punto de vista estadístico de las consideraciones del hazard ratio, las diferencias para cada uno de los brazos. Y para fines de cálculo se como que 5 y 10 años la tasa de sobrevida libre de progresión era del 90 y del 81% a 5 años y de 10 años era del 97 y del 94%. Y hicieron una variación de recurrence score ya no de 18 como valor límite inferior sino de 11. La razón, y de acuerdo a lo que aparece enunciado en la segunda parte, es disminuir la probabilidad de que una proporción importante de pacientes tuvieran un tratamiento que no fuera adecuado. Y esto es lo que pasa entonces cuando pasamos de 18 a 11%, de recursos de 18 a 11. ¿Cuáles fueron los criterios de elección? Quizás lo más importante es tener en cuenta que se hizo para pacientes con ganglios negativos. Son pacientes que todos eran de buen pronóstico, o sea que eran pacientes con receptores hormonales positivos y tenían que ser pacientes con ER2 negativo. El tamaño de la muestra se incluyó hasta 5 centímetros y no hubo diferencia en cuanto al tratamiento posterior. Igual no se controló qué tipo de esquema de quimioterapia era que los pacientes debían recibir cuando el recurrence score daba por arriba de 25. Pero una cosa importante, el cálculo del tamaño de la muestra se hizo para el grupo en estudio, no para la población global. Y en este caso son 6.711 pacientes dentro de lo que se quiere investigar y la población total fueron de 11.235 pacientes. Como les digo, nuevamente un estudio de no inferioridad y de acuerdo a la tablita que les mencioné antes, este era el tamaño de la muestra adecuada para lo que ellos definieron para el estudio. Se comparaba entonces que los pacientes que tenían dentro del rango de esa zona gris inicial, los pacientes que caen ahí recibían terapia endocrina sola o recibían terapia endocrina más quimioterapia. Estos son los resultados. Las curvas se sobreponen completamente para los pacientes que tenían un valor inferior a 25, excepto para los pacientes que eran menores de 50 años, en los cuales se hace un análisis, que esos pacientes tienen un comportamiento un poquito diferente y sí arroja un resultado en cuanto al comportamiento de la enfermedad frente a las dos modalidades de tratamiento para los pacientes que son más jóvenes. El resultado final dice, pues de todas maneras, que los pacientes con alto riesgo, así ustedes le hagan tratamiento con quimioterapia, no va a ser igual la evolución que un paciente de alto riesgo, pero ese trabajo no compara
los pacientes de alto riesgo frente a no darles tratamiento de quimioterapia. Creo que nadie plantearía esa pregunta de investigación, pero el resultado es para tener en cuenta que de todas maneras el paciente de alto riesgo le va a ir más mal que un paciente de bajo riesgo. Esto es lo que les mencionaba entonces del beneficio para los pacientes mayores de 50 años y estas son las observaciones finales de la conclusión que presentó el doctor Esparano en ASCO. Entonces vuelvo a qué pacientes yo lo solicitaría. Pacientes, me iría a los criterios de inclusión, pacientes hasta 5 centímetros, ganglios negativos, receptores hormonales positivos, tener en cuenta la edad de la paciente al momento de la interpretación, excepto pacientes con buen pronóstico clínico, HER2 positivo, triple negativo, lo mismo que los otros, y agrego aquí los pacientes con ganglio negativo. Esperaremos el resultado del estudio Responder para ver si los pacientes con ganglios positivos se benefician o no del tratamiento con quimioterapia. ¿Qué otras modalidades tenemos para desescalar tratamiento para los esquemas sin antraciclina? Siempre ha sido una preocupación la utilización de las antraciclinas por el riesgo de toxicidad. Este trabajo que fue presentado en el 2009 hacía una comparación directa AC frente a TC, en este caso con docetaxel, a las dosis que aparecen ahí en la diapositiva, cada 21 días, y se vio que los pacientes que recibían tratamiento con antraciclinas tenían un comportamiento inferior que los pacientes que recibían docetaxel. Entonces yo me pregunto, bueno, si eso fue así, ¿por qué seguimos utilizando el AC? Sencillamente porque este es un esquema que fue evaluado para comparar 4 ciclos y nosotros actualmente estamos utilizando 6 meses de tratamiento. De manera que la utilización de las dosis adicionales de antraciclina de cualquier modalidad, perdón, de taxano de cualquier modalidad, tiene un impacto en cuanto a la evolución del tratamiento y esto fue demostrado por este estudio, en el cual se tuvieron, este es un estudio agrupado donde se tuvieron en cuenta 3 grupos diferentes. El primero es el US Oncology, el 090, luego el NSAP46 y luego se hace un análisis combinado de los dos, en los cuales se hace una comparación del esquema con antraciclinas, con taxanos por 6 para los diferentes brazos del estudio frente a la utilización de antraciclina más taxanos. Primero se hizo el análisis del estudio acá, luego se hubo una modificación de acuerdo a una alerta que salió de la FDA, entonces se incluyeron los pacientes solamente del primer brazo para el segundo estudio del NSABP y finalmente se incluyeron la administración de las modalidades de tratamiento con taxano en cada 3 o cada 4 semanas. De manera que esto es los análisis que se hace, incluyeron también, tuvieron en cuenta también algunos pacientes con dosis densa y entonces empezaron nuestros estadísticos a trabajar y nos arrojan este resultado. Para aquellos pacientes que reciben tratamiento con antraciclinas y con taxanos, frente a taxanos con ciclofosfamida por 6 ciclos, les va mejor a los pacientes que recibían tratamiento combinado y que reciben la antraciclina. Y aquí me adelanto a lo que estaba pensando, separar como esquema sin antraciclinas y HER2. Sin embargo, este es un estudio que reúne las dos condiciones y son pacientes HER2 positivo, tumores de hasta 3 centímetros, que van a recibir tratamiento con antraciclinas frente a los pacientes sin antraciclinas y con taxanos, un esquema cortado, y el objetivo principal era desescalar dosis. Este trabajo fue presentado por la doctora Tonelli del grupo del Massachusetts, se me olvidó, del Dana-Farber, correcto, gracias. Este es el diseño del estudio y con este diseño del estudio nosotros cambiamos conducta. Ese es un estudio multicéntrico de un solo brazo. Es un estudio fase 2 y cambió conducta. O sea que si nosotros fuéramos estrictos, pues hubiéramos pedido un fase 3, como muchas veces, a veces cuando presentamos pacientes en la Junta de Oncología, y ese es un estudio fase 2, no, este no lo sustenta, pero este estudio cambió conducta y me parece perfecto. Disminuir el riesgo de recaída en los pacientes HER2 con tumores HER2 positivos pequeños. La dosis que utilizaba era paclitaxel 80 miligramos semanal por 12 semanas, posteriormente seguido de trastuzumab 4 miligramos por kilo, dosis de carga al esquema convencional que estamos utilizando.
Este es el resultado del estudio. El análisis que menciona el estudio es que ellos ven que es tan contundente los resultados comparado con la información disponible del comportamiento de la enfermedad ER2 positivo, que en tumores pequeños sigue siendo una enfermedad de mal pronóstico, que consideran que no es necesario hacer un estudio comparativo para corroborar lo que muestran los resultados del estudio. Y dicen que es una opción razonable para aquellos pacientes mayores con riesgo de toxicidad cardíaca, tumores ER2 hasta 2 centímetros. Yo lo hago, pero cuando me pongo a ver el diseño del estudio, queda uno con la sensación, por lo menos hice uno muy cuadriculado, que faltaría tener el brazo comparativo, pero como les digo, y yo creo que todos lo hacemos. Sí, pasemos los derechos. Desescalar o escalar el tratamiento para ER2 positivo. Entonces, el escalar el tratamiento para la adjuvancia de pacientes ER2 positivo puede ser incrementar el medicamento que estemos utilizando en la fase de adjuvancia. El estudio Affinity, el cual ha sido discutido muchas veces y que fui invitado gentilmente por Edgar al momento de la presentación, que en ese momento nos encontramos en ASCO, me dijo, vamos que van a presentar el Affinity, y este es el diseño del estudio. Entonces se hacía una comparación de quimioterapia trastuzumab más pertuzumab frente a quimioterapia trastuzumab más placebo. El diseño del estudio sugería unos resultados abrumadores, porque ya veníamos nosotros utilizando el Cleopatra y se venía utilizando la combinación de trastuzumab, pertuzumab en pacientes con enfermedad metastásica, y los resultados eran mejores. Estos fueron los criterios de inclusión y es la observación que le hacen las personas que han analizado mucho más a profundidad de lo que yo lo puedo haber hecho sobre el diseño del estudio, y es que incluyeron pacientes de buen pronóstico. Entonces, esto posiblemente hace que la interpretación visual del estudio quizás no sea la mejor, a pesar de que ustedes saben que es un estudio positivo. Es un estudio que, de acuerdo al diseño, tiene una P de 0.046, tiene un hazard ratio de 0.81, y esta es la diferencia de las curvas, la cual me permití aquí mostrarla para que sea un poquito más notoria, pero es un estudio positivo. Necesita zoom, que ahí se lo puse y así se lo comenté a Edgar cuando estuvimos en la presentación. El presentador nos dice que hay un número necesario a tratar de 112 pacientes, y esa fue otra crítica que hacen los demás participantes del estudio, y particularmente Javier Cortés dice que él nunca debió haber presentado el número necesario a tratar, porque obviamente uno queda con eso, pero es un estudio positivo, y recalco que es un estudio positivo. Sin embargo, cuando se hace el análisis de subgrupo, quizás el resultado más importante sea para los pacientes que son ganglios positivos, y este es el comportamiento de la curva para los pacientes que son ganglios positivos, y acerquémonos, esta es la diferencia. ¿Ah? Sí. Entonces, alrededor de 2/3 de los pacientes del estudio tenían ganglios positivos, un análisis predefinido de subgrupos, y eso se definió al momento de hacer el análisis del estudio. Demostró una reducción del 23% de riesgo relativo en los pacientes tratados con pertuzumab, que no es para nada despreciable. Es un número necesario a tratar de 56, o sea, solamente necesitamos tratar a 56 pacientes para beneficiar a una. Este es lo que escribe la doctora Kathy Miller en el New England, en el editorial cuando se hizo la presentación del estudio. Dice textualmente, abro comillas, los resultados con respecto al objetivo primario sobre vida libre de enfermedad invasiva fueron significativos. Para ser claro, Affinity es un estudio positivo, pero igualmente claro es que en comparación con los resultados de estudios de pertuzumab en el contexto de enfermedad metastásica y tratamiento neoadyuvante, Affinity es una decepción. Dice la doctora Carrie Anderson en una entrevista que se hace en Medscape en junio del 2017, con base en las estimaciones del Medicare, un año de tratamiento con pertuzumab incrementaría el costo de trastuzumab estándar más quimioterapia desde aproximadamente $56,000 a $150,000 en adyuvancia. De manera que es un estudio que yo creo que lo que hay que hacer es, pensemos en definir bien qué pacientes se van a beneficiar. Yo pienso que no es para todos los pacientes, pero es un estudio positivo. Este trabajo fue presentado el año pasado, en diciembre, el estudio Catherine,
que son pacientes con estudio fase 3 en los cuales se utilizaba trastuzumab etancina versus trastuzumab para los pacientes que tenían enfermedad residual luego de neoadyuvancia con trastuzumab, y algunos pacientes incluyeron la combinación de trastuzumab-pertuzumab. La razón es que el TDM1 es activo en cáncer de mama metastásico, HER2 positivo, después de tratamiento previo con taxanos y terapia dirigida, y se evaluó la situación de incluir este medicamento para los pacientes que son HER2 positivo después de haber recibido tratamiento adyuvante que quedó con enfermedad residual. El diseño del estudio es este, en el cual se hace la comparación de TDM1 versus trastuzumab, y estas son las curvas, aquí no necesito ponerle lupa, y es un estudio que fue positivo para los tratamientos de los pacientes que han recibido tratamiento neoadyuvante con trastuzumab y queda enfermedad residual. Existen diferentes escenarios para enfermedad residual, depende del volumen, el número de ganglios, pero en general es un estudio positivo. Hay una consideración que se hace y es cuál es el papel para el uso del tratamiento si en este momento la tendencia actual es incluir el pertuzumab en neoadyuvancia para todas las pacientes. Y la verdad es que, aunque la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento con trastuzumab solo, sí hubo una proporción importante de pacientes que recibieron la combinación de los dos medicamentos. Una cosa importante es que no hay beneficio en los pacientes que progresan al sistema nervioso central, y eso, de acuerdo al análisis que hace el doctor Weiner, dice que abre la posibilidad de que se investigue más en un tratamiento para aquellos pacientes con enfermedad residual, pensando en el riesgo de enfermedad de recaída del sistema nervioso central, en el cual el TDM1 no lo modifica. Si la paciente no alcanza una respuesta patológica completa a pesar del pertuzumab, es poco probable que continuar el pertuzumab vaya a mejorar. Es mejor cambiarlo dado el modesto beneficio del afinito. O sea que si nosotros tenemos un paciente que recibió tratamiento, tuvo enfermedad residual, seguir con el pertuzumab no parece una alternativa muy lógica. Es importante esto, que el TDM1 es activo después de progresión en la terapia neoadyuvante basada en el análisis que se hace del estudio, y no hay ninguna razón biológica para pensar que si nosotros estamos utilizando el TDM1 luego de progresión a pertuzumab en enfermedad metastásica, no podamos hacer lo mismo para los pacientes que recibieron neoadyuvancia con trastuzumab y pertuzumab y quedó enfermedad residual, utilizar el TDM1 para tratar estos pacientes que ya sabemos que de inicio tienen un pronóstico más malo. Este trabajo fue presentado en ASCO de este año, es el Perséfone. El análisis que hace, este es del grupo inglés, que los ingleses le sacan el costo a todo, y eso me parece muy interesante y sobre todo que para nosotros es muy importante también. Y es que la definición de utilización de trastuzumab de un año fue una decisión aleatoria. Vamos a darles un año, pero no se podía dar menos porque no había información de que menos sirviera. Hubo el trabajo del Finger en el cual se daban 9 semanas, sin embargo ese estudio después no pasó los análisis posteriores y se abandonó. Y este es un trabajo que se diseñó de manera prospectiva para incluir los pacientes que habitualmente nosotros utilizamos para adyuvancia con trastuzumab, que son los pacientes HER2 positivo que pudieran tener o no compromiso ganglionar, y se evaluaba. Básicamente la diferencia es 6 meses versus 12 meses, nuevamente es un estudio de no inferioridad, pero el límite inferior para este estudio no fue del 10 como fue para el TAYLOR-X, ni fue del 5% como fue para el MAGDAL, sino del 3%. Entonces fue un estudio de no inferioridad mucho más estricto que para el que fue diseñado los estudios de las firmas genéticas, y los pacientes se pudieron aleatorizar inclusive hasta haber ya recibido 6 meses de tratamiento. O sea, llegaba al punto de 6 meses de tratamiento, entonces si aleatorizaba, paraba. O se podía definir desde el momento en que el paciente iniciaba y ya sabía que ese paciente iba a llegar a los 6 meses. O sea que la inclusión era bastante amplia, pero de todas maneras los criterios eran muy claros, en el cual estos pacientes beneficiaban hasta 6 meses de tratamiento, que era lo que pretendía aclarar el estudio. Esas son las consideraciones estadísticas, y se incluyeron pacientes si hubiese de 1 a 3 ganglios positivos y hasta 4 ganglios positivos. Este es el resultado del trabajo del Perséfone presentado en ASCO.
en donde la diferencia es del 0.4%. No le puse la lupa porque no cabe la lupa, es un estudio de no inferioridad con un intervalo de confianza que va muy por debajo del límite inferior definido por el estudio, en el cual los resultados son iguales, dar tratamiento 6 meses que dar tratamiento 12 meses de acuerdo al estudio que está aquí presentado. Existe una diferencia quizás para aquellos pacientes que reciben tratamiento con taxanos, que no tengo muy claro por qué es esta diferencia, pero la conclusión general del estudio es que se podría utilizar el tratamiento 6 meses versus 12 meses y esta es la diferencia sobre vida del 1% que nuevamente cae muy lejos del límite inferior límite de inferioridad definido previamente. ¿Qué es lo que pasa con la cardiotoxicidad? Hay diferencia en cuanto a cardiotoxicidad para los pacientes que reciben tratamiento de 6 versus 12 meses. Sin embargo, la experiencia que todos tenemos, la cardiotoxicidad asociada a los ER2 no es una toxicidad tan severa, pero obviamente si podemos evitarla sería mucho mejor. Recuerde que el diseño del estudio hacía la evaluación cada 3 meses para evaluar la seguridad cardíaca. Las conclusiones del estudio demuestran que el tratamiento ayudante con trastuzumab es no inferior a la utilización de 12 meses con los rangos que aparecen ahí en la diapositiva. Y pienso yo que podría ser una alternativa muy viable para nosotros hacer un tratamiento acortado. Yo todavía no he incluido pacientes en eso y en este momento y cuando estaba preparando la charla me preguntó por qué y no tengo la respuesta. Porque no lo he cambiado todavía, pero creo que es una información que podríamos tener en cuenta. Nuevamente, en cuanto a la posibilidad de dar tratamientos sin antraciclina, se plantea el estudio del Dana-Farber, nuevamente el mismo grupo que hizo el estudio de la dosis acortada de tratamiento con trastuzumab y paclitaxel, pero en ese caso el brazo comparador ya no va a ser trastuzumab-paclitaxel, sino, no va a ser, en este caso va a tener un brazo comparador que es trastuzumab-paclitaxel frente a tratamiento solamente con TDM1 para los pacientes con tumores pequeños. Ya se completó el reclutamiento y esperan presentar los resultados posiblemente para el ASCO del año entrante o posiblemente San Antonio. ¿Cuáles son las conclusiones que quiero presentarles? Entonces, en adyuvancia, aún con medicamentos viejos, todavía estamos conociendo mejores y más efectivas formas de administrarlo y creo que podemos perderle el miedo a la administración de la dosis densa porque, de acuerdo a los estudios y a los análisis combinados y metaanálisis, es mejor para nuestras pacientes. Yo pienso que debemos tenerlo en cuenta de una manera más real y esperemos que la reunión de San Galen nos dé un poquito más de información, aunque como dice la doctora Ana Luz, y lo cual estoy completamente de acuerdo, de una frase contundente que una vez se la oí, y es que la medicina se demuestra y no se vota. Entonces vamos a ver que yo pienso que la demostración es muy, muy importante. Y a pesar de los paneles genéticos, la medicina sigue siendo un arte. Muchas gracias.